Vamos a continuar con nuestra serie de los Yo Soy de Jesús. Hemos venido estudiando los Yo Soy de Jesús. Ya estamos a punto de ir terminando esta serie. Y hoy vamos a estudiar uno que es muy importante. Todos son importantes, pero vamos a estudiar este, y este es el Yo soy Rey. Jesús es el Rey. Y entonces podemos pensar, pero ¿dónde dice que Jesús es el Rey? Y vamos a ver dos citas que soportan que Jesús es el Rey. Y luego vamos a mirar las profecías que respaldan precisamente el hecho de que Jesús es el Rey. Y la primera cita está en Juan 18. Juan capítulo 18, versículos 36 y 37. Juan 18, 36 y 37. Y dice, leo en palabra de Dios para todos, dice: Jesús respondió: mi reino no pertenece a este mundo. Si así fuera, mis siervos pelearían para que no estuviera en manos de los judíos. Pero de hecho, mi reino no es de acá. Entonces Pilato le dijo: ¿así que eres un rey? Jesús respondió: tú dices que soy un rey. Nací para serlo y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que sea de la verdad, escucha mi voz. Y claro, Jesús es un rey, pero no es un rey de este mundo, ¿sí? Su reino no es de este mundo, y le está diciendo con claridad aquí a Pilato: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de acá. Pero sí tiene un reino. Jesús sí tiene un reino. Él dijo: sí tengo un reino. Y Él es el rey de un reino que aún no está acá, aún no está en esta tierra. Y la respuesta de Jesús es bien interesante. Tú dices que yo soy rey. Nací para hacerlo. Yo para esto he nacido, dice en Reina Valera. Para esto, para ser rey he nacido. He venido al mundo. Jesús vino a la tierra para ser el rey. No era rey o no va a ser rey, sino para ser rey. Él nació para eso. Para eso vino al mundo. Al venir a la tierra, venía para ser el rey. Y luego, la otra cita que soporta que Jesús es rey está en el capítulo de al lado. Juan 19, en el versículo 21. Juan 19, ya cuando Jesús está en la cruz y Pilato manda poner un título en la cruz. Y entonces los judíos hacen reclamo. Juan 19, 21 dice: los jefes de los sacerdotes judíos le decían a Pilato: no escribas rey de los judíos, sino más bien: este hombre dijo, yo soy el rey de los judíos. Ellos dicen que Jesús había dicho eso, y aquí es lo que está diciendo. Jesús dijo, yo soy el rey de los judíos. No lo vemos literalmente en el evangelio, en los evangelios, pero aquí están los sacerdotes judíos diciendo que Él dijo. Y ellos hacen ese reclamo. Ellos dicen, no es. Nosotros no lo reconocemos como rey, ese no es nuestro rey. Pero más bien escriba que Él dijo que era el rey de los judíos. Y por eso se escribió una sigla, que es la sigla INRI, ¿cierto? Que es Jesus Nazarenus Rex Judaeum en griego, ¿sí? Y parece que en algún momento Jesús dijo que Él era el rey. Entonces, Jesús es el rey. Y de hecho, así fue profetizado en el Antiguo Testamento. Fue profetizado
como un rey. Quiero que revisemos unas citas donde nos muestran que Jesús fue profetizado como un rey. La primera está en Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Y está refiriéndose a Jesús porque está hablando de un niño, está hablando de el nacimiento de Jesús. Isaías 9:6 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre sus hombros descansa la autoridad. Y se le han puesto estos nombres: Hacedor de grandes planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe que trae la paz. Se profetizó el nacimiento de Jesús como un niño. Y dice que se le dieron unos nombres. Y en la Reina Valera dice el principado sobre su hombro. O sea, la autoridad de esa idea de rey sobre su hombro. Aquí se traduce como sobre sus hombros descansa la autoridad. Recuerden que ese concepto de rey es un concepto de autoridad, de posición, ¿sí? Incluso recuerden que aún hoy en día los reyes que quedan en esta tierra, la gente hace venias a los reyes, ¿cierto? Y debe hacer venias a esos reyes porque son señales de autoridad, aunque no tengan un poder político muy fuerte, como por ejemplo en Inglaterra o en España no hay un poder político muy fuerte, es decir, ellos no tienen como la autoridad de mandar, pero hay un poder intrínseco en ellos que todavía hace que la gente haga venias y reconozca que ellos tienen autoridad. Entonces se les da unos nombres. En algunas versiones dice admirable, en otros dice consejero maravilloso, y en esta versión dice hacedor de grandes planes, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Es el Príncipe de paz. Ese sentido, recuerden que cuando hablamos de reinado, hablamos de principados, de reinado, está hablando de esa posición de realeza. ¿Sí? Aquí lo menciona como príncipe, pero estamos hablando de realeza. Un príncipe hace parte de la realeza. Y entonces así fue profetizado como el rey que viene. Lo mismo en Zacarías, más adelante en el libro de Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9, 9. Dice, Sión, alégrate, Jerusalén, grita de alegría. Mira, tu rey se acerca, él es justo y victorioso. Sin embargo, es humilde, va montado en un burro. En las otras versiones dice, tu rey se acerca, vendrá a ti sobre un asno o sobre un burro. Y esto se cumplió y Jesús lo cumplió. Dice que tu rey vendrá sobre un asno. Y cuando vemos eso en Mateo capítulo 21, ¿sí? Mateo capítulo 21 dice que en ese momento se cumplió esa escritura. O sea que Jesús es ese rey que viene montado en un pollino, en un burro. Mateo 21, del 1 en adelante dice, cuando estaban cerca de Jerusalén y había llegado a Betfagé, en el monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus seguidores y les dijo, vayan a la aldea que está enfrente. Allí van a encontrar una burra atada y también un burrito. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle, el Señor los necesita, pero Él los devolverá después.
Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo uno de los profetas. Díganle a la gente de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde, montado en un burro, sí, en un burrito, cría de un animal de carga. Y Jesús se montó en ese burrito. Jesús era ese rey que estaba entrando en ese momento en Jerusalén. Se cumplió esa profecía de que el rey iba entrando en un burrito, ¿sí? Y era toda la simbología del asunto, ¿no? Un rey en un burrito. Sí, era como, pero es que es un rey, ¿no? Un rey debería ir en otra cosa, mucho más lujosa, mucho más ostentosa. En un carruaje con caballos blancos. Y no, venía en un burrito. Pero era el rey que venía entrando en un burrito. Y eso muestra precisamente que su reino no es de este mundo. Es un reino distinto. Pero es un rey, y esto es importante entenderlo por las implicaciones que tiene para nosotros reconocer que Jesús es un rey. ¿Sí? Esto es importante. Y finalmente, en Daniel 9, estamos mirando las profecías donde se hablaba de Jesús como un rey. Daniel 9, versículos 25 y 26. Daniel 9, 25 y 26. Y aquí en este pasaje de Daniel 9, 25 y 26 está hablando de lo que iba a suceder. Le estaba dando Dios a Daniel una profecía de los acontecimientos futuros y unos tiempos que están en esa profecía. Y un punto clave para entender esa profecía era el nacimiento de Jesús. ¿Sí? 25 y 26 leo: Daniel, entiende muy bien lo que te voy a decir. Pasarán 7 semanas desde el momento en que se dio la orden de regresar y reconstruir Jerusalén hasta que llegue el rey ungido. Y en Reina Valera dice el Mesías príncipe. Es el príncipe, es de la realeza, el Mesías príncipe. Jerusalén tendrá de nuevo una plaza y un canal alrededor para protegerla. La construcción durará 72 semanas, pero habrá mucha angustia en ese tiempo. Cuando pasen las 62 semanas, el ungido, el Mesías, morirá y se quedará sin nada. Y aquí vemos la muerte de Jesús profetizada, el Mesías que tenía que morir, ¿sí? Pero otra vez era un príncipe de la realeza, es lo que está diciendo Dios a Daniel aquí. Y hay una claridad importante. Todas estas profecías, por todo esto que estaba ahí escrito, era que el pueblo de Israel estaba esperando un rey en ese sentido de poder, en ese sentido de ostentación, en ese sentido de magnificencia estaban esperando. Por eso cuando llega Jesús, carpintero, ¿sí? Humilde, dice, no, este man no puede ser, porque nosotros estamos esperando es un rey. Pero les dio las señales, el burrito, les dio varias señales, que había nacer en Belén, les dio varias señales, ¿sí? Porque ellos esperaban un rey que los liberara del yugo y de la opresión de los imperios. En todo el momento de la historia, ellos esperaban tal vez que viniera cuando estaba ellos en Babilonia y los liberara y acabara con Asiria, con Babilonia, o ahora que en ese momento en el que estaban bajo el imperio romano viniera y los acabara, o cuando estaban bajo cualquiera de los imperios, estaban esperando un rey. Y aún el pueblo de Israel sigue esperando un rey. Ellos todavía están esperando un rey que venga así con un poder enorme y acabe con todo y los libere y les dé el poder, porque incluso hoy el pueblo de Israel sigue
en ese conflicto con los vecinos y le toca defenderse y está peleando y a veces no solo se defiende sino que también ataca y ataca de una manera súper fuerte, ¿sí? Pero ellos siguen esperando ese rey que venga a de una vez por todas ponerlos en libertad y no entendieron y siguen sin entender que el reino, como dijo Jesús, no es de acá. No es de esta tierra, y por eso lo rechazaron, y por eso no reconocieron a Jesús como el Mesías Rey, pero Él lo era. Jesús era el Mesías Rey. Era tan el Mesías Rey que Dios se lo reveló hasta a unos sabios o magos de Oriente. Mateo capítulo 2, versículo 2. Dios se lo mostró a unos magos, a unos sabios que venían de Oriente. Y cuando ellos llegaron, ¿por quién preguntaron? Por el rey. Estamos buscando al rey que nació. Mateo 2, versículo 1 y 2 dice: Jesús nació en Belén de Judea, cuando gobernaba el rey Herodes. Después de su nacimiento llegaron a Jerusalén unos sabios de Oriente, Reina Valera dice magos, y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Pues vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarle. Ellos venían a adorar al rey que había nacido, al rey que acababa de nacer. Y por eso en el versículo 11 dice: entraron en la casa y vieron al niño con María su mamá, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y sacaron unos regalos para él: oro, incienso y mirra. Le traían regalos para un rey. El oro representa la realeza. El oro es el símbolo de los reyes, de la ostentación y del poder. El incienso, dicen que el incienso es el rey de los perfumes, de las esencias. El incienso es, de hecho, es uno de los aromáticos más costosos que hay, ¿sí? Y es el que se utiliza para ofrecer sacrificio a Dios. Incienso estaba dentro de las especias que debían hacerse para ese ungüento santo que se hacía, ese sacrificio santo. Está relacionado con esa naturaleza divina de Jesús. Y la mirra era lo que se usaba para embalsamar. La mirra se utilizaba para envolver las bandas con las que envolvían, se untaba de mirra los linos donde envolvían los cuerpos de las personas que se morían, para que cuando se murieran no oliera mal, ¿sí? Era una especie de perfume muy especial, y eso hacía que en la descomposición no fuera a oler tan mal, y significaba entonces la humanidad de Jesús, que tenía que morir, ¿sí? Que estaba preparándose para la muerte. Y es ese símbolo de esos tres elementos juntos en Jesús, ¿cierto? Su realeza, su naturaleza y su humanidad. Y entonces, ¿por qué es importante reconocer y saber que Jesús es el Rey? Es fundamental, porque nos permite comprender que viene de Dios. Y al saber que viene de Dios, nos permite creer en Él para recibir la salvación. Romanos
10:9 nos habla de reconocer esa autoridad de Jesús. Romanos 10:9. Reina en Palabra de Dios para Todos dice: serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo tu corazón que Dios lo levantó de la muerte. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y aquí tiene que ver con ese reconocimiento de la autoridad de Jesús. ¿Sí? Ese Señor habla de autoridad. Ese Señor habla de realeza. ¿Sí? Ese Señor habla de tener el poder. Y Filipenses 2:11, Filipenses 2:11 nos habla precisamente de el sacrificio y la exaltación de Jesús. Filipenses 2:11. Para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Es necesario reconocer que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, o para dar honra a Dios Padre. Entonces, comprendemos que Jesús es el Señor, que Jesús es Rey, su gobierno, su autoridad y su poder. Él es el único y soberano gobernador de nuestras vidas. Y entonces aquí viene la implicación tan grande que tiene. El hecho de que Jesús sea el Rey es que Jesús es la autoridad suprema. Ese es el punto clave. Jesús es la autoridad máxima. No hay otra autoridad para nosotros. Jesús es la autoridad máxima. Así lo reconoce la Biblia. Y así fue dicho por Jesús mismo cuando se despidió de sus discípulos en Mateo 28:18. Él es la máxima autoridad. Mateo 28:18. Jesús lo dijo. Mateo 28:18 dice: entonces Jesús se les acercó y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O toda potestad, dice en Reina Valera. Todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Él tiene todo poder y toda autoridad. Y así también lo describe Pablo como el supremo Señor, primogénito, imagen de Dios en Colosenses 1:15. Esa es la manera en la que Pablo lo describe. Colosenses 1:15. Colosenses 1 del 15 al 20. Y en Reina, en esta palabra de Dios para todos, que es una traducción más sencilla, dice: nadie puede ver a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, dice. Pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él
y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces Él es el más importante en todo sentido. A Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo, y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y aquí está describiendo de una manera muy clara quién es Jesús. ¿Sí? Hay una descripción realmente muy contundente del poder y la autoridad de Jesús. Y si Jesús en efecto es la suprema autoridad, eso tiene varias implicaciones importantes para nosotros. Y aquí viene lo importante. Claro, Jesús es el rey y podemos decir, sí, Él es el rey, muy bien. Pero si Jesús es el rey, eso significa que tenemos que nosotros hacer algo. Tenemos unas implicaciones de esa autoridad. Y quiero darles unas implicaciones, unas cosas importantes que tienen que ver con nuestra vida hoy, del hecho de que Jesús sea la máxima autoridad, la suprema autoridad. Y todas comienzan con eso. Si Jesús es la suprema autoridad, entonces, número 1, debo obediencia a su señorío. Si Él es la suprema autoridad, yo debo obediencia. Al Jesús ser el rey y la obediencia suprema, yo tengo que hacerle caso. ¿Sí? A veces las autoridades terrenales nos mandan y nos toca obedecer. A veces la autoridad terrenal es un jefe, a veces la autoridad terrenal es el gobierno, a veces la autoridad terrenal es hasta la policía y nos toca hacerle caso. ¿Sí? O los papás son la autoridad terrenal. ¿Sí? Y hay momentos en que una persona puede oponerse a esa autoridad, ¿cierto? Pero cuando una persona se opone a esa autoridad, pues sufre las consecuencias de oponerse a la autoridad. Incluso hay un delito que se llama desacato a la autoridad, ¿cierto? Es un delito no hacerle caso a la autoridad. Entonces, ¿cuánto más a Jesús, al cual debemos obediencia? Y la Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, sino que son para nuestro bien. Si nosotros no hacemos caso, significa que no estamos reconociendo su autoridad. ¿Sí? Si nosotros hacemos lo que se nos da la voluntad, entonces no le estamos haciendo, no estamos reconociendo su autoridad. Y entonces es mentira que digamos, sí, Señor, tú eres el Señor, Señor, Señor. ¿Sí? ¿No? Y Jesús mismo se lo dijo a unas personas. En Lucas 6, 46. Jesús se los dijo, ustedes me dicen Señor, pero Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo?
O sea, si decimos que Jesús es el Señor, si reconocemos la autoridad suprema de Jesús, tenemos que hacerle caso. Y recuerden lo que dijo Jesús, no es solo que me digan Señor, Señor y ya. ¿Sí? Sino, no digo, en Mateo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No es por decirle Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo allí en Mateo. Es hacer caso. Y a veces sí, ay Señor, y oramos Señor, pero no, hacemos otra cosa, no le hacemos caso. Entonces no estamos reconociendo su autoridad, no estamos reconociendo que Él es el Señor. A veces solo decimos Señor para pedir, ¿sí? Y reconocemos la autoridad para pedir. Pero cuando tenemos que obedecer, ahí sí ya no queremos reconocer la autoridad, ¿cierto? Es como cuando un hijo dice, ay, el hijo pródigo, ¿no? Quiero que me des mi herencia. Para eso sí reconoce que es hijo. Pero para hacer lo que quiere, sí, ahí sí no, y se va, por eso se va. Porque quiere hacer lo que quiere y no quiere sujetarse a la autoridad del papá. Entonces, aquí nos dice, no me digan, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 4, también habla de eso. Primera carta de Juan 2, 4. Primera carta de Juan 2, 4. Alguien puede decir, yo conozco a Dios, pero si no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Y aquí es absolutamente claro. Fíjense cómo es de claro, ¿no? Yo conozco a Dios, pero si no obedece a Dios, pues es un mentiroso. Así de dura es la palabra, ¿cierto? Pero es por nuestro bien. ¿Por qué? Porque hacer caso a los mandamientos de Dios trae bendición. Es para nuestro bien. Dios quiere que no nos engañemos a nosotros mismos, diciendo Señor, Señor, pero no haciendo caso, sino que podamos realmente decir Señor, obedecer y disfrutar de las bendiciones de Dios, de la protección de Dios. Entonces, si Jesús es el Rey y es la autoridad suprema, la máxima autoridad, número 1, debo obediencia a su señorío. Número 2, debo poner su voluntad, la de Jesús, por encima de la mía. Debo poner su voluntad por encima de la mía. A todos nos gusta hacer nuestra voluntad, ¿cierto? A todos nos gusta que no nos digan qué tenemos que hacer, ¿sí? Hay algunos que no nos gusta, hay algunos que no les gusta que los manden, ¿cierto? A mí no me gusta que me manden. No me gusta que me digan que yo sé que tengo que hacer. A mí no me gusta que me digan que tengo que hacer, que yo sé que tengo que hacer. No me gusta que me manden. Entonces decimos, somos de voluntad firme. No me gusta que me manden. Pero con Jesús necesitamos hacer su voluntad y no la nuestra. Y Jesús lo dijo. Lucas 9, estamos aquí cerca. Lucas 7, pasemos a Lucas 9. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Después Jesús les dijo a todos, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Renunciar a sí mismo. En Reina Valera dice, niéguese a sí mismo. Si niéguese es renunciar a sí mismo, es dejar de hacer la propia voluntad
y empezar a hacer la voluntad de Jesús. Dejar de hacer lo que yo creo que es mejor y empezar a hacer la voluntad de Dios. Yo recuerdo unos parientes que hace mucho tiempo, cuando recién llegaron los hornos microondas, recién llegaron esos hornos microondas y se estaban aquí estrenando, y le daban a uno el horno microondas y le daban las instrucciones. Y entonces en ese momento lo que decía la instrucción es: no cocine huevos en el horno microondas. Y entonces una persona dijo: no, yo sí quiero. Vamos a hacer un huevito cocinado en el microondas. Puso el huevo en el microondas y le dio 2 minutos para hacer huevo cocinado en el microondas. Pues el huevo cocinado quedó cocinado por toda la pared del microondas así, porque se estalló. Y quedó cocinado y duró como 3 días tratando de despegar el huevo de las paredes del microondas. Porque a veces nosotros pensamos sabemos que es mejor y no nos gusta leer las instrucciones. La cultura colombiana, no sé, pero la colombiana, no sé, en Venezuela, pero aquí la gente no le gusta leer las instrucciones. Aquí le dice: lea las instrucciones, y la gente dice, pone las instrucciones y empieza a armar la cosa. Y después, cuando no encaja, es que busca las instrucciones para ver qué fue lo que no encajó. Así somos, ¿no? Uno ve otras culturas, los gringos y otros, ellos lo primero que hacen es sentarse y se leen todas las instrucciones, son un poco intensos ya, y hasta que no se han leído todo, no destapan la cosa. Sí. Son así disciplinados y juiciosos. Nosotros no. Creemos que es como nosotros sabemos. Nos gusta hacer nuestra voluntad. Creemos que sabemos cómo es mejor. Y por eso es que a veces nos equivocamos. Déjeme que yo sé. ¿Cierto? A veces no, déjeme que yo sé. Y hay algunos que dicen: déjeme que yo echando a perder aprendo. Entonces, pues lleve el bulto, ¿cierto? Lleve. Yo siento que es así. Sí, yo siento, ahora sí, porque pensamos ya no se piensa sino se siente. Y entonces tenemos que dejar de hacer nuestra voluntad. Y eso a veces es difícil, pero Jesús lo dijo: niéguese a sí mismo, renuncie a sí mismo. Y parece una locura, porque nosotros decimos: pero es que yo sé qué es lo que yo quiero, yo sé qué es lo mejor para mí. Pero ¿sabe qué? Jesús tiene lo mejor para nosotros. Y entonces necesitamos decir, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, es lo que necesitamos decir. Así como dijo Pablo en Gálatas 2:20. Así debemos decir nosotros: ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Y ahí está la explicación de por qué puedo obedecer a Jesús. Porque Él me amó tanto que dio su vida por mí. Y quiere lo mejor para mí. Él no quiere amargarme la vida. Él no quiere que yo no disfrute. No. Él quiere lo mejor para mí. Como hablábamos hace unas semanas, hemos confundido el gozo con la felicidad. Y la felicidad es pasajera, es temporal. El gozo es permanente, y eso es lo que Dios quiere darnos. No busquemos solo el placer momentáneo, el de un momentico, el de esa satisfacción y lograr estar bien por un momento, sino asegurémonos estar bien siempre. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Yo debo dar mi voluntad y la rienda de mi vida a Jesús. Debo permitirle a Él que dirija mi vida. Entonces,
Número 1, si Jesús es la máxima autoridad, debo obediencia a su señorío. Número 2, debo poner su voluntad por encima de la mía. Número 3, debo agradar a Jesús en todo lo que hago. Si Jesús es la máxima autoridad, entonces debo buscar agradarlo en mis acciones, en mis palabras, en mis pensamientos, en mis comportamientos. Debo agradarlo en mi trabajo, en mi casa, en la familia, en mi estudio, en mi ocupación, en mi tiempo libre, en mi tiempo ocupado, en todo tiempo. Mi vida debe ser para agradar a Jesús. Yo debo pensar si lo que hago agrada a Jesús. Esto que estoy haciendo le agrada a Jesús. Esto que voy a hacer le agrada a Jesús. Esto que voy a ver le agrada a Jesús. Esto que voy a oír le agrada a Jesús. Debo hacer todo para agradar a Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses 3, 17. Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y todo lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Y fíjense que aquí está diciendo, dediquen al Señor Jesús. Y dediquen lo que digan y lo que hagan. O sea, todo. Dedíquenlo a Jesús, dándole gracias a Dios, dándole gracias a Dios Padre a través de Jesús. Debemos hacer todo para Él, todo lo que hagamos, todo lo que pensemos incluso, y debemos ya dejarnos de quejar. Dice que lo hagamos dando gracias. Ya es tiempo de dejarnos de quejar, dejémonos de quejar ya. Empecemos a agradar a Dios y a darle gracias a Dios. A darle gracias a Dios por lo que tenemos. Dejemos ya la queja. Dejemos ya de quejarnos y lamentarnos y pobretearnos y ay, es que no tengo, es que me falta, es que quisiera, es que no tengo, es que no me dan, es que no me dejan. No, ya no más. Porque la queja lo que genera es una mentalidad de víctima. Y aquí lo que dice es, den gracias a Dios. Y hay un libro que escuché hace muy poco que me parece muy interesante. Y es un hombre un hombre judío precisamente que estuvo en los campos de concentración. Y se llamaba Viktor Frankl. Y este hombre escribió un libro que se llama El hombre en busca de propósito. Y él decía que aun cuando te quitan todo, como él que estuvo en un campo de concentración ya no tenía nada. Dice, aún ahí tú tienes la posibilidad de elegir y de elegir cómo te vas a sentir. Y de decidir si le vas a dar gracias a Dios o si te vas a quejar y te vas a lamentar. Y hay que darle gracias a Dios. Tenemos muchas cosas por qué darle gracias a Dios. A veces lo que pasa es que somos muy negativos y solo vemos todo lo malo que nos ocurre. Pero el llamado que nos hace Dios es, miremos todo lo otro que Dios nos ha dado. Cambiemos la perspectiva, cambiemos el enfoque y veamos lo que Dios nos ha dado. Y entonces podremos darle gloria a Dios. Primera carta a los Corintios 10, 31. Primera de Corintios 10, 31.
dice, porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa. ¿Sí? Y es eso, lo importante que es glorificar a Dios. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer, glorificar a Dios. Y entonces esas tres cosas, obedecer a Dios, obedecer su señorío, poner su autoridad primero y agradarle a Dios, nos van a llevar a la conclusión, que es servir a Jesús. Tenemos que servir a Jesús. Mi vida debe empezar a enfocarse ya no en servirme a mí mismo, sino en servir a Jesús. Ya no en vivir para mí. Parece que cada día lo que hacemos es solo para nosotros. Entonces trabajamos y trabajamos y trabajamos. ¿Para qué? Para nosotros, para estar bien, para tener cosas, para poder comprarnos. Y parece que eso fuera lo más importante. Pero lo más importante es servir a Jesús. Y por eso Jesús dijo en Mateo 6:33 que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Reconocer que Jesús es el Rey nos va a llevar a servirle a Él, a entender que estamos para su servicio. Él no está para nuestro servicio. Él no está para hacer lo que nosotros le digamos, para escuchar que decretamos y que mandamos y que ordenamos y que se haga. No. Él está para ser el Señor y nosotros sus siervos, para hacerle caso, para servirle a Él, para agradarle a Él, para poner su voluntad por encima de la nuestra. Y es el tiempo al que este es el tiempo que Dios nos está llamando a eso, a servirle a Dios. Y servirle a Dios no quiere decir que usted deje tirado el trabajo necesariamente y se venga aquí de 7 a 5 a la iglesia, porque yo qué lo pongo a hacer. No, servir al Señor significa eso, que tú lo obedezcas, que su voluntad esté primero y que tú lo agrades en lo que haces, porque así vas a ser luz, vas a brillar y la gente va a ver a Jesús en ti y vas a servir a Jesús. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios está buscando. A veces tenemos esa idea de servir a Dios, es como, no, pues aquí el hermanito, ¿usted qué le tocó servir al Señor? Sí, entonces prepare la enseñanza y llegue temprano para que monte todo. Sirve al Señor. No. Servir al Señor es en lo que hacemos cada día, en el trabajo, en la casa, cuando hablamos, cuando vemos televisión, cuando vamos por la calle. Servimos al Señor y es lo que Dios está buscando, que lo sirvamos a Él de todo corazón. Pidámosle a Él que nos ayude esta mañana, que nos guíe y nos dirige en todo lo que hagamos, que reconozcamos que Jesús es la máxima autoridad, nuestro Señor, nuestro Rey.